Me llamo Susan Chandler. Tengo 34 años. Y durante 9 años, les pagué renta a mis propios padres por dormir en la habitación donde crecí. En marzo del año pasado, mi mamá deslizó una nota por debajo de la puerta de mi cuarto. Decía que la renta volvía a subir, porque el negocio de mi hermano necesitaba lo que ella llamaba apoyo familiar. Leí la nota 2 veces. Y después hice lo que hago todos los días en mi trabajo. Me puse a revisar los números. La renta nunca fue el verdadero problema. 6 semanas después, escondido en mi historial crediticio, encontré mi propio nombre escrito con la letra de alguien más, ligado a una deuda de $38,000 que yo jamás había pedido. Lo que hice después es la razón por la que mi familia todavía no deja de llamarme y por la que mi madre le dice a todo el mundo que yo destruí a la familia. Quédate conmigo, porque el momento en que ellos empiezan a entrar en pánico no es el que te imaginas. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, donde las personas tranquilas finalmente dejan de pagar el precio por la paz de los demás. Prepárate un café, ponte cómodo y acompáñame. Si alguna vez has sido la persona responsable de tu familia, la que siempre recuerda pagar las cuentas, pero a la que todos recuerdan al final, esta historia es para ti. Déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás escuchando y no olvides suscribirte. Para que entiendas cómo era mi familia, imagina una cocina en Dayton, Ohio, con una libreta de espiral sobre la barra. Era la libreta de mi mamá. Pasta azul, una mancha de grasa en la portada y columnas dibujadas a mano. Cada dólar que entraba o salía de la casa quedaba registrado ahí. La despensa, la gasolina, el sobre para la iglesia, mi renta. Mi mamá llevó la contabilidad de la lavandería de mi abuelo durante 30 años. Después administró las finanzas de su iglesia. Y manejaba a nuestra familia exactamente igual, como si fuera un pequeño negocio con un solo accionista. Regresé a vivir con mis padres cuando tenía 25 años. Había pasado 3 años en Chicago, construyendo una buena vida como analista de datos, cuando mi papá sufrió un infarto. Mi mamá me llamó desde el pasillo del hospital y dijo una sola frase que cambió por completo mi vida. Susan, te necesitamos en casa. Y regresé. En ese momento tenía sentido. Mi papá tenía 57 años, estaba conectado a varias máquinas, y alguien tenía que mantener la casa funcionando mientras mi mamá permanecía junto a él. Cuando finalmente se estabilizó, mi mamá me sugirió quedarme un tiempo y pagar $600 al mes por mi antiguo cuarto. Es mucho más barato que cualquier departamento de la ciudad, me dijo. Además, el dinero se queda en la familia. Yo soy una persona de números. $600 me parecía una cantidad justa. Así que acepté. El primer día de cada mes dejaba un sobre con efectivo junto al frasco del azúcar. Ella lo anotaba en su libreta con una pequeña palomita, como si estuviera registrando el pago de una cuenta que yo ni siquiera sabía que tenía. Durante mucho tiempo, esa libreta me daba tranquilidad. Todo estaba a la vista. Todo estaba contado. Todo parecía justo. Me tomó 9 años descubrir el error en esas cuentas. Y no estaba en las matemáticas. Había un solo nombre en esa familia que jamás aparecía registrado en la libreta. El de mi hermano. Mi hermano Brandon tiene 37 años, 3 más que yo. Y jamás, ni una sola vez, alguien le puso una cuenta enfrente en la mesa de mis padres. Tiene una agencia de marketing llamada BC Peak Marketing. Un nombre muy elegante para un negocio formado por un solo hombre, una laptop y un logotipo que ya cambió 2 veces. Cuando Brandon compró su casa al otro lado de la ciudad, mis padres pagaron el enganche. Nadie lo mencionó durante la cena. Yo me enteré gracias a una tía. Cuando su primera agencia quebró, ellos también absorbieron esa pérdida. Las comidas de los domingos en nuestra casa seguían una rutina tan exacta que podías poner el reloj. A Brandon siempre le servían primero. Siempre le preguntaban cómo iba el negocio. Y él respondía igual que un reporte del clima. Todo iba de maravilla. Siempre estaba a punto de cerrar el gran trato. A mí, en cambio, me preguntaban si ya había pagado la luz. Porque, en algún momento, la factura de la electricidad terminó siendo mi responsabilidad. Igual que el internet. Y la mitad del gasto del supermercado. Claro que noté el patrón. Créeme, lo noté desde hace mucho. Una vez comenté, con toda calma, que parecía ser la única persona sentada a esa mesa que siempre tenía cuentas por pagar. Mi mamá no discutió. Sonrió. Me tomó la mano. Y dijo esa frase con el mismo tono con el que otras madres rezan antes de comer. En esta familia, todo es de todos. Lo dijo para consolarme. Lo decía como si fuera una regla sagrada. Y tengo que admitir que la frase suena muy bonita. Hasta que un día te sientas, como hice yo, y analizas 9 años completos de esa realidad. Antes de aquella nota debajo de mi puerta, mi renta ya había aumentado 2 veces. Una cuando tenía 28 años.
y otra cuando cumplí 31. Tiempo después revisé las fechas y las comparé con los registros legales de los negocios de Brandon. Sí, ese tipo de cosas son exactamente las que hago. Los dos aumentos ocurrieron apenas unas semanas después de que uno de sus proyectos fracasara discretamente. Todo es de todos. Solo que algunos, al parecer, eran más todos que los demás. Quiero aclarar algo, porque sé cómo puede sonar toda esta historia. Yo no era una persona ingenua regalando dinero. Sabía perfectamente en qué situación estaba. Y 2 veces intenté salir de ella. A los 28 años, ya tenía listo el depósito para rentar un pequeño departamento cerca de mi oficina. La misma semana en que iba a firmar el contrato, el cardiólogo de mi papá encontró algo sospechoso en una prueba de esfuerzo. Mi mamá se derrumbó llorando en la cocina. Y, otra vez, la familia me necesitaba. Necesitaba mi sueldo. Mi estabilidad. Que los llevara a las consultas. Al final, otra persona se quedó con ese departamento. Y la prueba de esfuerzo salió completamente normal. Cuando tenía 31 años, volví a intentarlo. Esa vez mi mamá necesitó una cirugía de vesícula. La operación sí era necesaria. Pero, por alguna razón, su recuperación también requería que yo permaneciera en casa durante 8 meses. Yo no manejo mis emociones sin una hoja de cálculo. Así que, en lugar de irme, hice una. Registré cada pago. Cada recibo que cubrí. Cada préstamo de emergencia que le di a Brandon y que nunca fue llamado préstamo. Llevé ese registro igual que llevo los costos de transporte para la empresa de logística donde trabajo. En silencio. Con precisión. En un archivo que mi familia jamás vio. Y me fijé una meta por escrito, como hago con cualquier proyecto importante. Comprar mi propio departamento antes de cumplir 35 años. Pequeño. Con mucha luz. Y con un balcón donde cupiera al menos una maceta de albahaca. A los 33 años ya tenía ahorrado el enganche. Tenía un excelente historial crediticio. Y hasta había marcado la fecha en el calendario. Esa es la parte que, incluso hoy, todavía me duele. Si quieres, también puedo adaptar el resto de la historia al mismo estilo de narración mexicano para que mantenga la misma voz durante todo el relato. La verdad es que yo no estaba perdiendo el tiempo. Estaba siguiendo un plan, paso por paso, mientras les pagaba a mis propios padres por el privilegio de seguir esperando. Yo creía que estaba comprando tiempo. Pero bastó una nota debajo de mi puerta y una solicitud de préstamo para enseñarme lo que en realidad estaba comprando. La nota llegó un martes de marzo. Mi mamá ni siquiera tocó la puerta. La deslizó por debajo antes de las 6 de la mañana, porque sabía que yo salía a trabajar a las 7. Y una nota no puede discutirse durante el desayuno. Su letra era impecable, tan ordenada como siempre. A partir del próximo mes, la renta será de $1,900. Los servicios y la despensa han subido, corazón. Con cariño, mamá. $1,900. Me senté en la orilla de mi vieja cama, debajo de aquella mancha de humedad en el techo que tenía forma del estado de Ohio y que llevaba viendo desde cuarto de primaria. E hice lo que siempre hago cuando un número me parece sospechoso. Lo comparé con la realidad. Una habitación en una casa compartida en Dayton costaba alrededor de $700. Un departamento de una habitación rondaba los $1,000. Por $1,900 al mes, podía rentar una casa completa con jardín o incluso empezar a pagar la hipoteca del departamento que llevaba años soñando comprar, y todavía me sobraría dinero para mi maceta de albahaca. Mis propios padres me estaban cobrando más que el precio del mercado por dormir a 3 metros del lugar donde se me habían caído los dientes de leche. Y, por cierto, los servicios no habían subido. Lo sabía porque yo mismo los pagaba. Tenía todos los recibos. La despensa apenas había aumentado un 3%. No un 35%. Los números nunca mienten. Pero sí señalan hacia la verdad. Y todos apuntaban a la misma pregunta. ¿A dónde estaban yendo realmente esos $500 extra cada mes? Obtuve la respuesta ese mismo viernes, sin necesidad de preguntar. Brandon publicó una foto en redes sociales. Estaba parado frente a un local vacío sobre Wayne Avenue, con los brazos cruzados y una sonrisa enorme. El mensaje decía: grandes noticias. BC Peak Marketing sigue creciendo. Nueva oficina. Nueva etapa. Bendecido y agradecido. Agradecido. Recuerdo haber repetido esa palabra en voz alta, sola dentro de mi coche, con el mismo tono con el que alguien dice una grosería. Claro que debía estar agradecido. Para él, agradecer era gratis. La cuenta la estaba pagando yo. Esperé hasta el domingo. Después de cenar, cuando ya habían lavado los platos y en la cocina solo quedábamos mis padres y yo. Puse la nota junto a la libreta azul de mi mamá y pregunté con toda tranquilidad: ¿esos $500 extras son para la nueva oficina de Brandon? Debo reconocerle algo a mi mamá.
Jamás me ha insultado con mentiras pequeñas. Se secó las manos con el trapo de cocina. Lo dobló en 3 partes, exactamente igual que lo ha hecho toda su vida. Y respondió: sí. Una parte es para ayudar a tu hermano mientras pasa por un momento difícil. Eso es lo que hace una familia. Lo dijo con una calma absoluta, como si estuviera explicándole las mareas a una niña. Tu hermano está construyendo algo importante, Susan. Tú tienes un buen trabajo. Al final todo se equilibra. Miré a mi papá. Estaba lavando una taza que ya estaba completamente limpia. Y siguió lavándola. Mi padre fue tornero durante toda su vida. Era capaz de trabajar con una precisión de milésimas de pulgada. Pero no fue capaz de sostenerme la mirada dentro de su propia cocina. Lo único que dijo fue: no hagas un problema de esto, Susie. Esa era la filosofía de nuestra casa. El aceite que mantenía funcionando la maquinaria sin hacer ruido. Me quedé de pie haciendo unas cuentas que odiaba. $1,900 al mes. Eso significaba $22,800 al año entregados a personas que pensaban que la justicia era simplemente un estado de ánimo. Y entonces hice algo que ninguno esperaba. Dije: está bien. Pagaré la nueva renta, pero con una condición. Mi mamá ya estaba sonriendo. Hasta que escuchó cuál era la condición. La sonrisa desapareció lentamente. A partir de ahora, dije, no volveré a entregar dinero en efectivo. Cada dólar que le dé a esta familia pasará por el banco y quedará registrado por escrito. Fue como si le hubiera pedido firmar un contrato para darme un abrazo. Mi mamá soltó una pequeña risa. Susan, en una familia no usamos facturas. Pero yo mantuve mi postura. Con calma. Sin discutir. Como quien revisa una línea sospechosa en una auditoría. No hubo gritos. No hubo drama. Simplemente nunca volvió a haber sobres junto al frasco del azúcar. Desde abril, la renta salió mediante transferencia bancaria con el concepto. Renta. La luz llevaba el concepto. Electricidad. Y cuando mi mamá me pidió pagar, solo por este mes, el seguro del coche de Brandon. La transferencia decía claramente: seguro de Brandon. Nunca olvidaré la expresión de su rostro cuando leyó ese concepto. Por primera vez en 9 años, el dinero de la familia tenía un rastro de papel donde aparecía claramente mi nombre. Y eso parecía incomodarla mucho más que las cantidades. Empezó a guardar su libreta cada vez que yo entraba a la cocina. Perfecto. El papel era mi idioma. En mi trabajo administro presupuestos de transporte de más de $11 millones. Documentar las finanzas de una casa era casi un pasatiempo. Además, esa primavera yo tenía un proyecto mucho más importante. El dinero para el enganche de mi departamento ya descansaba en mi cuenta de ahorros, esperando el momento adecuado. Mi historial crediticio era excelente. La última vez que revisé la aplicación, mi puntuación era de 780 puntos. Reuní mis recibos de nómina, mis declaraciones de impuestos, 2 años completos de estados de cuenta bancarios, y agendé una cita en Cornerstone Home Lending para obtener una preaprobación hipotecaria, porque el plan seguía siendo el mismo. Comprar mi departamento antes de cumplir 35 años. Era lo único que realmente sentía mío. Recuerdo haber pensado, mientras manejaba al trabajo: el papel nunca traiciona a nadie. Tardé apenas 2 semanas en descubrir que alguien llevaba 2 años usando precisamente ese mismo idioma, con mi nombre, y yo jamás me había dado cuenta. El domingo anterior a mi cita en la financiera, la cena vino acompañada de una presentación. Brandon apareció con una carpeta elegante, brillante, con el logotipo de BC Peak Marketing en la portada. Mientras mi mamá servía el asado, él empezó a presentar su proyecto como si nosotros fuéramos un banco. Habló del flujo de personas en Wayne Avenue, de la visibilidad de la marca, del enorme crecimiento que estaba por llegar. Solo necesitaba, según él, una última inversión familiar para cruzar la meta. Y cuando pronunció la palabra familia, no miró a mi papá. Me miró a mí. Mi mamá también me observó, con las manos entrelazadas y una sonrisa llena de esperanza. Fue en ese instante cuando todo quedó completamente claro. El aumento de la renta nunca había sido el verdadero plan. Solo era el anticipo del plan. Una prueba para descubrir cuánto más podían cargar sobre mis hombros antes de que dijera basta. Dejé el tenedor sobre el plato. Y dije una sola palabra: no. El silencio fue tan profundo que podía escucharse el reloj sobre la estufa. Después añadí: ya llevo meses aportando $500 mensuales a BC Peak Marketing, quiera yo o no. No pienso invertir un solo dólar más. Este año voy a comprar mi propia casa. La mandíbula de Brandon se tensó. Mi papá estudió su plato como si escondiera las respuestas. Y mi mamá dijo en voz baja, con más decepción que enojo: después de todo lo que esta familia ha hecho por ti,
Quiero que pienses en esa frase igual que tuve que hacerlo yo. Después de todo lo que esta familia había hecho por mí. Yo les había pagado renta durante 108 meses. No discutí. Terminé de cenar. Subí a mi habitación. Y esa misma noche envié todos mis documentos para solicitar la hipoteca. Esa solicitud terminó salvándome la vida. Y también encendió la mecha que hizo explotar a toda mi familia. La oficial de préstamos en Cornerstone era una mujer muy amable. Llevaba unos lentes sujetos con una cadena alrededor del cuello. Durante 40 minutos, sentada frente a ella, pude ser una versión de mí que mi familia nunca había conocido. Una mujer con un ingreso sólido, con años de pagos puntuales, con un excelente historial financiero, y con un ahorro para el enganche que incluso logró sorprenderla. Me preguntó qué tipo de vivienda buscaba, y me escuché describiéndola como si estuviera hablando de una persona. 2 habitaciones, para que mi abuela pudiera quedarse cuando quisiera. Un balcón orientado al este, porque la albahaca necesita el sol de la mañana. Y una puerta, estuve a punto de decir, una puerta que pudiera cerrar con una llave que nadie más tuviera. Pero esa última parte me la guardé. Ella sonrió. Sinceramente, todo se ve muy bien. Espero tener tu aprobación en unos 10 días. Viví aferrada a esa frase durante 10 días. En mis descansos del trabajo buscaba departamentos en Internet. Encontré uno junto al río, con un balcón orientado al este. Guardé las fotografías en una carpeta de mi celular llamada 35. Era marzo. Faltaban 11 meses para mi cumpleaños número 35. Y, por primera vez desde que dejé Chicago, mi plan iba adelantado. Incluso empecé a dormir mejor. Eso demuestra lo poco que imaginaba lo que estaba por venir. Un jueves, exactamente a las 2 de la tarde, sonó mi teléfono en la oficina. Era Cornerstone. Contesté sonriendo, convencida de que llamarían para programar la visita al departamento. Pero la oficial de préstamos no sonaba igual. Podía escucharlo en su voz. Me dijo que había surgido un problema con mi expediente, y que necesitaba preguntarme por una deuda que yo no había declarado. Respondí de inmediato. Eso es imposible. Yo siempre declaro absolutamente todo. De hecho, ser transparente es prácticamente parte de mi personalidad. Hubo unos segundos de silencio. Y entonces preguntó: Señora Chandler, ¿podría explicarme la obligación financiera que usted firmó como codeudora en Miami Valley Community Credit Union? Si lo deseas, puedo seguir traduciendo el resto de la historia con el mismo estilo y manteniendo la continuidad de la narración, lo dije en voz alta, sentado en mi escritorio, en una oficina llena de gente. Yo jamás he firmado como aval de nadie en toda mi vida. Y mientras lo decía, con la otra mano ya estaba abriendo la aplicación de mi banco. Porque confío más en verificar los datos que en mis propias emociones. La asesora de préstamos comenzó a leerme la información con esa voz completamente neutral que usan las personas cuando la noticia ya es suficientemente fuerte por sí sola. Préstamo personal otorgado hace 2 años por Miami Valley Community Credit Union. Monto original, $38,000. Titular del préstamo: Brandon R. Chandler. Codeudora: Susan M. Chandler. Los pagos se realizaron puntualmente durante 20 meses. Después hubo 4 pagos consecutivos sin cubrir. El más reciente hacía apenas 30 días. Cada uno de esos atrasos había quedado registrado en mi historial crediticio como si alguien hubiera lanzado una piedra contra una ventana. Mi relación entre ingresos y deudas estaba completamente destruida. Mi puntaje crediticio había caído 90 puntos en solo 4 meses. Mi preaprobación hipotecaria había sido rechazada. La asesora fue muy amable. Me recomendó solicitar inmediatamente mis reportes completos de crédito. Y pronunció la palabra fraude con ese cuidado con el que los bancos manejan las cosas más delicadas. Le di las gracias. Colgué. Y me quedé inmóvil en mi silla ergonómica, dentro de aquella oficina abierta, mirando la pantalla de mi computadora mientras el tablero de logística seguía actualizándose como si nada hubiera pasado. Solo había un pensamiento que no podía sacarme de la cabeza. 20 meses. Quien hubiera hecho aquello había pagado el préstamo puntualmente durante 20 meses. Con disciplina. Sin llamar la atención. Hasta que Brandon empezó a quedarse sin dinero. Y yo sabía exactamente cuándo ocurrió eso. Porque fue la misma semana en que mi renta aumentó. La misma semana en que perdí el departamento que soñaba comprar. La misma semana en que mi historial crediticio quedó arruinado. Y en algún archivador de aquella cooperativa de crédito había un documento con 2 años de antigüedad. Y una firma que fingía ser la mía. Brandon había pedido el dinero. Pero Brandon jamás había sido constante para pagar absolutamente nada. Alguien más estaba administrando ese préstamo. Esa misma noche hice lo único que realmente sé hacer cuando todo parece salirse de control. Auditar. Solicité los reportes completos de las 3 agencias de crédito.
No el numerito bonito de una aplicación con un medidor verde. Los reportes reales. Página por página. Y ahí estaba. En los tres. El préstamo. La consulta de crédito que lo había abierto. Con fecha de exactamente 2 años atrás. Revisé mi calendario. Porque yo guardo absolutamente todo. Y sentí como el estómago se me iba hasta el piso de la casa donde estaba pagando $1,900 al mes por dormir. La fecha coincidía exactamente con el día en que toda mi familia fue a Miami Valley Community Credit Union para organizar los pagos de jubilación de mi papá. Yo misma los había llevado. Había esperado en la sala respondiendo correos del trabajo mientras mi mamá iba y venía con documentos entre el escritorio y una pequeña oficina de cristal. Porque mi mamá siempre se encargaba del papeleo. Siempre. Ella guarda las actas de nacimiento, las tarjetas del Seguro Social y todos los documentos importantes de la familia dentro de una caja fuerte resistente al fuego que tiene en su closet. Y siempre consideró que eso era simplemente parte de ser una buena madre. Me quedé pensando en todo eso durante un largo rato. Después empecé a moverme. Rápido. Y en silencio. Como cuando hueles humo, aunque todavía no encuentras el incendio. Antes de la medianoche ya había bloqueado mi historial crediticio en las 3 agencias. Había cambiado todas mis contraseñas. Solicitado el expediente completo del préstamo, al que tenía derecho por aparecer como codeudora. Y también había agendado la primera cita disponible con el departamento de fraude. A la 1 de la madrugada bajé por un vaso de agua. Encontré a mi papá sentado en la cocina. Tenía un crucigrama frente a él. Pero ni siquiera lo estaba resolviendo. Solo le hice una pregunta. Con calma. Sin rodeos. ¿Sabes algo sobre un préstamo donde aparece mi nombre? Mi papá bajó la mirada hacia el periódico. Y dijo exactamente lo mismo que llevaba escuchando toda mi vida. No hagas un problema de esto, Susie. En ese instante dejé de sentir que tenía 2 padres. La especialista en fraude de Miami Valley Community Credit Union se llamaba Dana Whitfield. Tendría unos 50 años. Una cana atravesándole el cabello. Y esa tranquilidad de quien ya ha visto todo tipo de tragedias disfrazadas de martes cualquiera. Colocó el expediente del préstamo entre las dos. Y comenzó a explicarme mis opciones con la calma de un cirujano antes de entrar al quirófano. Si la firma no era mía, podía presentar una denuncia por fraude. La cooperativa investigaría. Y si confirmaban la falsificación, retiraría mi nombre del préstamo y eliminarían todos los pagos atrasados de mi historial crediticio. Pero había 3 requisitos. Una declaración jurada certificada ante notario. Un reporte policial. Y un nombre. Cuando dijo esa última palabra, me sostuvo la mirada. Señorita Chandler, esa declaración debe señalar a una persona. Antes de firmarla, asegúrese de estar preparada para aceptar quién puede ser. Después giró el expediente hacia mí. Y abrió la página de las firmas. Todo quedó en silencio. O quizá fui yo quien dejó de escuchar. Ahí estaba. Susan M. Chandler. Escrita con tinta azul. Justo donde debía firmar una codeudora. Pero no era mi firma. No estaba mal hecha. Estaba hecha, con cariño. Si es que eso tiene algún sentido. Era la letra de alguien que había firmado mis permisos escolares, mis boletas de calificaciones, mis autorizaciones para ir al campamento de verano. La S no tenía la curva que siempre hago. Todo el nombre se inclinaba igual que la letra de otra generación. Había visto esa caligrafía llenar columnas de gastos del supermercado durante toda mi vida. No era la letra de Brandon. Voy a detenerme un momento. Porque sé que muchos de ustedes están moviendo la cabeza pensando. Mi familia jamás haría algo así. Yo trabajo haciendo modelos de riesgo. Y yo también pensaba exactamente lo mismo. Por favor, esta semana revisa tu historial crediticio. Los 3 reportes completos. No solo la aplicación del banco. Los reportes reales. Es gratis. Te toma unos 20 minutos. Y probablemente sea la tranquilidad más barata que puedas comprar. Si esta historia fue la señal que necesitabas para hacerlo, cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte. Porque lo que mi mamá dijo cuando finalmente le puse esa firma delante explica perfectamente cómo funcionan familias como la mía. ¿Y saben por qué no regresé inmediatamente a casa para aventar aquel expediente sobre la mesa de la cocina? Porque solo tenía una oportunidad para hacerlo bien. Y acusar a la persona equivocada destruiría todo. La declaración jurada exigía escribir un nombre bajo protesta de decir la verdad. Si escribía el nombre incorrecto. Si suponía que había sido Brandon solo porque el dinero era para él. Toda la investigación podía venirse abajo. Y con ella, mi credibilidad. En un caso de fraude, la credibilidad de la víctima lo es todo. Yo necesitaba estar completamente segura. No casi segura. Así que hice lo menos emocionante. Contraté una consulta con una abogada especializada en protección al consumidor. 30 minutos.
$150. Ha sido el dinero mejor invertido de toda mi vida. Ella confirmó exactamente lo que Dana había insinuado. Falsificar una firma es un delito en Ohio. Y en cuanto presentara un reporte policial señalando a un miembro de mi familia, ya no habría marcha atrás. No existía ningún botón para deshacerlo, ni forma de mantener el asunto dentro de la familia. También me dijo algo que jamás olvidaré. La mayoría de las personas que se sientan en esa misma silla nunca presentan la denuncia. Prefieren cargar con la deuda para conservar la paz familiar. Los bancos incluso tienen un nombre para eso: fraude amistoso. Nunca he escuchado dos palabras más horribles juntas. Después me entregó una lista. Y las listas son mi idioma favorito. Abrir cuentas nuevas en otro banco. Cambiar el depósito de mi salario. Sacar todos mis documentos importantes de la casa. Seguir con mi rutina. Sonreír. No levantar sospechas. Me di 10 días. 10 días cenando el pastel de carne que preparaba mi mamá. 10 días deseando buenas noches desde las escaleras mientras llevaba en mi mochila un expediente por fraude y todas mis cuentas estaban congeladas. La gente cree que lo más difícil de irse es cruzar la puerta. No. Lo más difícil es seguir actuando. Y antes de dejar de fingir necesitaba una sola cosa: dinero suficiente para tener un lugar donde caer. El departamento era un estudio al lado este de Dayton. Segundo piso. Unidad 2B de un pequeño edificio de ladrillo con 4 departamentos. El dueño se llamaba señor Hall. Era un cartero jubilado. Me hizo exactamente 3 preguntas. Verificó mis ingresos. Y nunca le importó lo que mi familia opinara de mí. Por eso se convirtió, automáticamente, en mi persona favorita de todo Ohio. Era un solo cuarto, con una cocina diminuta. El refrigerador hacía un zumbido constante desafinado. La ventana daba hacia el este. Firmé el contrato de arrendamiento durante mi hora de comida un miércoles, usando la nueva cuenta bancaria que mi familia ni siquiera sabía que existía. Cuando terminamos, el señor Hall dejó una llave de latón en la palma de mi mano. Como si no fuera gran cosa. Como si entregara llaves todos los días. Porque, en realidad, eso era exactamente lo que hacía. Los bordes de aquella llave todavía estaban afilados. Me quedé de pie, en medio de ese departamento completamente vacío, durante mi hora de comida, todavía con el saco del trabajo puesto, sosteniéndola en la mano. Tenía 34 años. Y era la primera llave de toda mi vida de la que nadie más tenía una copia. No había un duplicado escondido en el cajón de tiliches de mi mamá, ni otra llave etiquetada con su letra dentro de la caja fuerte donde guardaba los documentos familiares. Era solamente mía. Única. Sin duplicados. Y darme cuenta de que, a mi edad, podía contar con una sola mano las cosas que realmente me pertenecían: mi coche, mi computadora portátil y ahora aquella llave, me hizo entender el tipo de cuenta que mi familia llevaba administrando a mi nombre desde que cumplí 25 años. Ese día no llevé ni una sola caja al departamento. Todavía no era el momento. Regresé a la oficina, guardé la llave en el bolsillo interior de mi saco y cerré el cierre. Durante las siguientes 3 semanas, mientras todo lo demás se derrumbaba, la llevé siempre conmigo. En el elevador. En las juntas. Incluso sentado en la cocina de mis padres. Más de una vez descubrí que mi pulgar buscaba esa llave dentro del bolsillo, como si necesitara recordar que ahora existía una puerta que solo yo podía abrir. Ya tenía un lugar al cual llegar. Lo único que me faltaba era escuchar la verdad, dicha con la voz de mi propia madre. Decidí hacer una última prueba. Fue durante la cena del domingo. Una prueba sencilla. Sin confrontaciones. Mientras comíamos el asado, comenté con toda naturalidad que en el trabajo me estaban pidiendo actualizar mis documentos de emergencia. Después pregunté: «Mamá, ¿todavía tienes mi acta de nacimiento y mi tarjeta del seguro social en la caja fuerte del closet?». Ni siquiera levantó la vista del plato. «Claro que sí, corazón. ¿Dónde más iban a estar?». Entonces respondí con la mayor tranquilidad posible: «Tal vez ya debería quedarme yo con esos documentos, después de todo, ya tengo más de 30 años». Mi mamá soltó una risa cálida. Esa risa que te hace sentir que sigues siendo un niño. Y respondió: «En esta casa, todo lo que pertenece a esta familia, es de todos». Había escuchado esa frase toda mi vida, pero esa noche la escuché de otra manera. Como cuando alguien te explica el verdadero significado de una canción y, de pronto, jamás vuelves a oírla igual. Al otro lado de la mesa, Brandon estaba especialmente hablador. Las obras de la nueva oficina iban retrasadas. Y era evidente que el dinero empezaba a escasear. Comenzó a recordar lo fácil que había sido conseguir el préstamo 2 años atrás. Fue la mejor tasa de interés de toda la ciudad. Todo salió perfecto. Después levantó su vaso de agua, sonriendo hacia mi mamá, como si estuviera brindando.
Mi mamá hizo todo el papeleo. Debería haber trabajado en un banco. Mi madre respondió con una pequeña sonrisa. La sonrisa de alguien acostumbrado a llevar las cuentas. Mi pulgar encontró la llave de latón dentro del bolsillo del saco. Respiré hondo. Comí 3 bocados más. Elogié las zanahorias. Y me levanté para ayudar a recoger los platos. Porque todavía tenía que seguir actuando. Mientras caminaba hacia el fregadero, finalmente acepté aquello que mi mente se negaba a reconocer. Brandon ni siquiera sabía cómo se había firmado su propio préstamo. Mi mamá hizo todo el papeleo. No. Mi mamá no debería haber trabajado en un banco. Había sido el banco. El mío. El lunes, después del trabajo, me quedé sentada dentro del coche en el estacionamiento de la empresa. Sobre mis piernas tenía 2 documentos. La fotocopia de la firma del préstamo. Y una tarjeta de cumpleaños que había conservado por cariño, y que ahora se había convertido en evidencia. Decía, para nuestra hija más responsable. Con todo nuestro amor. Mamá. Estaba escrita 2 años atrás. Exactamente en la misma época en que se había firmado aquel préstamo. Yo soy analista. Encontrar patrones es literalmente mi profesión. Puse la tarjeta junto a la copia del préstamo. Y comparé cada trazo, cada curva, cada inclinación. No había manera de convencerme de que pertenecieran a personas distintas. La misma inclinación hacia la izquierda. El mismo movimiento rápido al terminar las palabras. Y, sobre todo, la letra S de Susan. Mi mamá siempre hacía esa letra como si dibujara una clave de sol. Toda la vida. Está en cada etiqueta de regalo. En cada tarjeta de Navidad. En todos los álbumes familiares. La S del préstamo era exactamente igual. La mía nunca ha sido así. Cualquier perito en caligrafía habría necesitado menos de 1 minuto para demostrarlo. ¿Y mi mamá? Que había recibido cientos de cartas, notas, tarjetas y cheques escritos por mí. Jamás lo notó. O peor aún, nunca le preocupó. Esa fue la parte que más me pesó. No había tenido cuidado porque jamás sintió miedo. Nunca imaginó que yo pudiera revisar. Permanecí mucho tiempo dentro del coche. Después abrí mi computadora. Y volví a hacer lo único. Que siempre ha evitado que me derrumbe. Documentarlo todo. Construí una línea de tiempo. Con fechas. Con pruebas. Con referencias. Exactamente igual que cuando investigo una diferencia en los costos de transporte para mi empresa. Solo hechos. Ninguna emoción. Cuando terminé, releí el documento una sola vez. Cerré la computadora. Y tomé una decisión. Mi madre iba a recibir algo que esta familia nunca me había dado a mí. La oportunidad de decir la verdad. Elegí un jueves por la tarde. Mi papá había salido a jugar cartas con sus amigos. Solo estábamos ella y yo. Mi mamá estaba sentada en la mesa de la cocina recortando cupones. Coloqué la fotocopia del préstamo encima de ellos. Con la firma hacia arriba. Y le dije con la voz más tranquila que pude. Explícame esto. Lo que ocurrió después fue algo que jamás imaginé. No se sobresaltó. Ni siquiera un poco. Tomó la hoja. La leyó como si fuera un recibo cualquiera. La dejó nuevamente sobre la mesa. La alisó con la palma de la mano 2 veces, como hacía con absolutamente todo. Y dijo, tu hermano necesitaba a alguien con buen historial crediticio para respaldar el préstamo. Tú tienes buen crédito porque te educamos correctamente. Esperé una explicación. Llegó, pero no la que esperaba. Tú nunca ibas a resentirlo. Me explicó que el préstamo se estaba pagando. Que el dinero salía del mismo lugar. Es la misma bolsa, Susan. Un poquito de tu lado, un poquito para el suyo. Eso es una familia. Lo dijo con paciencia. Como si estuviera enseñándole a una niña a compartir sus juguetes. Eso sigue revolviéndome el estómago cada vez que lo recuerdo. Me explicó el robo de mi identidad con la misma voz con la que una madre corrige a un hijo caprichoso. Después observó mi expresión. Y su tono cambió por completo. Se volvió frío. Calculado. Entonces pronunció la frase que, estoy segura, llevaba mucho tiempo ensayando. Si conviertes esto en un asunto de la policía, el primer nombre que aparecerá será el de tu hermano. Él será el primero al que investiguen. Hizo una pausa. Y preguntó, ¿de verdad quieres cargar con eso en tu conciencia? Yo permanecía de pie en la cocina donde había crecido. Con el pulgar apretando tan fuerte la llave dentro del bolsillo que podía sentir cada uno de sus dientes clavándose en mi piel. Y comprendí algo terrible. Mi mamá siempre supo que este día podía llegar. Y ya había decidido que, si era necesario, sacrificaría a Brandon para salvarse ella. La miré. Y respondí. Gracias por decirme la verdad. Lo dije de corazón. Después subí a mi habitación. Y empecé, en absoluto silencio, a envolver vasos con papel periódico.
La maquinaria familiar tardó menos de 2 días en ponerse en marcha. Estoy convencida de que mi mamá habló con todos esa misma noche, porque para el sábado por la mañana la campaña perfectamente coordinada ya había comenzado. Mi papá me encontró junto al garaje. De pronto parecía mucho más viejo de lo que yo había querido admitir. Me dijo que mi mamá había pasado toda la noche llorando. 2 veces. Y preguntó, ¿de verdad no ves lo que le estás haciendo? Brandon me envió un mensaje larguísimo, sin un solo punto ni una sola coma. Juraba que nunca supo cómo había aparecido mi firma, que siempre creyó que yo había aceptado ayudarlo porque eso era lo que mamá le había dicho. Pero un mensaje después dejó escapar la verdad. Si denuncias esto, no solo la vas a destruir a ella, vas a destruir a toda la familia, por dinero. ¿Dinero? Ni siquiera era el dinero. Era mi nombre. Era mi crédito. Era mi futuro. Pero, una vez más, para ellos todo seguía siendo la misma bolsa. Después llamó la tía Arena, la prima de mi mamá, la central de noticias de toda la familia. Me recordó que tener a mis padres vivos era una bendición, que ella ya no tenía a los suyos. Y terminó contándome que la hija de una vecina denunció a un familiar hace años. Y que ahora, según ella, probablemente pasa la cena de Acción de Gracias completamente sola, en una gasolinera ni una sola persona. Ni una. Me preguntó qué era lo que me habían quitado. La palabra falsificación jamás salió de los labios de nadie en mi familia. Ya le habían cambiado el nombre. Ahora era simplemente un malentendido. Así es como mi familia rebautiza todo aquello que piensa enterrar. No discutí con ninguno de ellos. Discutir era darles combustible. Y yo ya no pensaba seguir alimentando ese incendio. Solo les decía que entendía lo que me estaban diciendo. Después subía a mi habitación, cerraba la puerta y continuaba llenando, documento por documento, mi reporte federal por robo de identidad en el sitio oficial del gobierno. Todo en absoluto silencio. Ese mismo silencio que todos habían confundido con rendición. Pero no me estaba rindiendo. Me estaba preparando para irme. Planeé mi salida igual que organizo una operación logística. Ruta, carga, horarios. Reservé una camioneta de mudanza para un viernes. Pedí el día libre en el trabajo. Y Beth se convirtió en mi equipo de apoyo. Beth Akefer, mi compañera de universidad. Enfermera de terapia intensiva. Con unos antebrazos capaces de mover muebles todo el día. Y con exactamente cero sentimentalismo cuando se trataba de mi familia. Cuando le conté todo lo ocurrido, apoyada sobre la barra de su cocina, permaneció callada apenas un segundo. Después dijo, Sus, si esto te lo hubiera hecho un desconocido, habrías llamado a la policía antes de salir del banco. Era exactamente la frase que yo llevaba 3 semanas evitando decirme a mí misma. Empacar fue una lección. Había vivido 9 años en esa casa. Y toda mi vida cabía en 11 cajas. La ropa que yo misma había comprado. Una caja de zapatos llena de tarjetas. Algunas fotografías. Nada más. Los muebles eran de ellos. Los platos eran de ellos. Hasta la lámpara junto a mi cama, que durante años creí mía, aparecía registrada en la libreta azul de mi mamá como lámpara para el cuarto de Susan. Y aún así, nunca fue realmente mía. Según mi hoja de cálculo, durante 9 años aporté más de $120,000 a esa casa. Entre renta, recibos y los incontables rescates financieros de Brandon. Después de todo eso, solo salieron 11 cajas. No les cuento esto para que sientan lástima por mí. Se los cuento porque, mientras hacía esas cuentas en mi cuarto vacío, entendí algo que me dio fuerzas para lo que venía. Ya solo faltaba decidir el momento exacto. Y, curiosamente, mi hermano ya lo había elegido por mí. La inauguración de la nueva oficina de Brandon. Sería un viernes por la noche de mayo. Había luces colgadas en el escaparate. Una mesa plegable con sidra espumosa. Toda la familia estaba invitada para admirar el nuevo letrero del negocio. Mis padres salieron de la casa a las 6 de la tarde, vestidos como si fueran a misa. Aquella mañana le dije a mi mamá que probablemente llegaría tarde por asuntos del trabajo. Observé cómo aceptaba la mentira sin hacer una sola pregunta. Y comprendí que, después de todo, sí había aprendido a actuar. Precisamente en su cocina. A las 8:40 de la noche la camioneta ya estaba completamente cargada. 11 cajas no toman mucho tiempo. Entonces regresé por última vez a la cocina. Y coloqué 3 cosas sobre la barra, justo al lado del frasco del azúcar donde durante años había dejado los sobres con la renta. Mi llave de la casa. Una hoja impresa. Y una carta. La hoja contenía el registro completo de 9 años de pagos. Renta. Servicios. Facturas. Todo. Con fechas. Con cantidades. Y un total al final. Sin explicaciones.
porque los números nunca habían necesitado mi ayuda para decir la verdad. La carta me tomó más tiempo escribirla que toda esta historia. Decía que ya conocía la verdad sobre la firma falsificada, que mi historial crediticio estaba protegido, que había cancelado todos los pagos automáticos, y que todos los servicios dejarían de estar a mi nombre al terminar el ciclo de facturación. También decía que yo estaba bien, que ya me había ido, y que no volvería a presentarme a las cenas de los domingos. La firmé como siempre firmo, con mi verdadera S, esa que no parece una clave de sol. Y por primera vez en mi vida, mi propia firma se sintió como una armadura. Después conduje hacia el este de la ciudad. Llegué al pequeño edificio de ladrillo. Subí mis 11 cajas al segundo piso. Entré al departamento 2B, y cerré el cerrojo desde adentro. El sonido del seguro fue como el golpe de una campana. Si alguna vez has terminado una etapa completa de tu vida en una sola noche, sabes exactamente cómo suena ese momento. A las 3:11 de la tarde, mi celular se iluminó con el nombre de mi mamá. Y no dejó de hacerlo durante 3 días. Hay algo que nadie te dice cuando eres la persona que siempre sostiene a toda la familia. Nadie recuerda que eres un ser humano, hasta que dejas de funcionar. Para el sábado al mediodía, mi historial de llamadas parecía un ataque masivo. Decenas de llamadas de mi mamá, varias de mi papá, y Brandon llamando de 3 en 3. Los mensajes de voz contaban toda la historia, como si fueran capítulos perfectamente ordenados. Los primeros eran dulces. Corazón, esto es una tontería. Ven a casa. Podemos hablar. Preparé demasiada comida. Después llegó la culpa. Estás castigando a toda la familia solo para demostrar un punto, Susan. Este comportamiento infantil no va contigo. Y luego llegó el lunes, el primero del mes, cuando ya no entró la transferencia de mi renta, cuando el recibo de la luz apareció sin mi nombre, cuando el internet dejó de pagarse, y cuando la cooperativa de crédito llamó directamente al verdadero titular del préstamo, a Brandon, en su flamante oficina nueva. El mensaje del lunes ya no tenía dulzura, ni enojo, solo era frío, muy frío. Regresa a casa, y olvidaremos que toda esta tontería ocurrió. Olvidar. Incluso entonces, la moneda favorita de mi familia seguía siendo el olvido, y todavía intentaban pagarme con ella. Quiero ser completamente sincera. Esos 3 días no se sintieron como una victoria. Ellos no estaban desesperados porque me extrañaran. Estaban desesperados porque, por primera vez en 9 años, las cuentas estaban llegando a quien realmente le correspondía pagarlas. Escuché cada mensaje una sola vez. Tomé notas, como la analista que soy, y nunca devolví ninguna llamada. En lugar de eso fui a una ferretería. Compré una maceta de barro y una pequeña planta de albahaca. La coloqué junto a la ventana orientada al este de mi departamento. Apenas 6 cuadras de Wayne Avenue, pero a un universo entero de distancia. Voy a hacer una pequeña pausa. Si alguna vez fuiste el cajero automático de tu familia, la persona responsable, la que siempre estaba disponible para resolver los problemas de todos, mientras nadie contestaba cuando tú necesitabas ayuda, escribe la palabra balance en los comentarios. Leo absolutamente todos. Y suscríbete, porque lo que viene ahora comienza cuando mi abuela de 85 años abre una vieja caja llena de fotografías. Y es la parte de esta historia que todavía hoy no puedo contar sin detenerme un momento. Durante la segunda semana apareció una nueva fase. La familia extendida. Nadie te advierte sobre eso. Beth los llamaba a los monos voladores. En nuestro caso llegaron en forma de llamadas telefónicas y recipientes con comida casera. La tía Arena volvió a llamar. Primero con dulzura. Después con reproches. Un primo con el que no hablaba desde hacía 4 años comenzó el mensaje diciendo: «Hola, desconocida», y tardó menos de 1 minuto en mencionar: «Tu pobre mamá». 2 mujeres de la iglesia de mi madre también dejaron mensajes hablándome del perdón. Pronunciaban la palabra policía como si les quemara la lengua. Pero todos los mensajes escondían exactamente la misma idea. La familia no llama a la policía contra su propia familia. ¿Se dieron cuenta de lo que nadie decía? Nadie decía: la familia no falsifica la firma de otro miembro de la familia. En 2 semanas, no escuché esa frase ni una sola vez. Entonces comprendí cómo funcionaba realmente el juicio al que me estaban sometiendo. No existían las columnas de verdadero o falso. Solo había 2 categorías: los de adentro y los de afuera. Y yo había cometido el único pecado imperdonable. Había sacado un problema interno y lo había llevado ante personas con placas, expedientes y números de caso. Ante gente que podía revisar las cuentas sin importar los sentimientos de mi familia. Un primo incluso me comparó con un tío abuelo del que nadie hablaba jamás. Nadie quiso explicarme qué había hecho aquel hombre.
Y, sinceramente, lo tomé como un ascenso. Pero entre todos aquellos mensajes hubo uno completamente distinto. Uno que todavía hoy he leído cientos de veces. Era de mi abuela Margaret, la mamá de mi mamá. Tenía 85 años. Vivía en una residencia para adultos mayores en Far Hills. El mensaje llegó exactamente a las 6 de la mañana. Solo decía: ven el domingo. Trae los documentos. Antes del domingo, llegó el jueves. Y el jueves le pertenecía a Dana Whitfield. Aproveché mi hora de comida para regresar a su oficina. Con la misma calma de siempre, me explicó que todo comenzaba a moverse. Mi reporte federal por robo de identidad ya estaba integrado al expediente. Además, el propio Departamento de Revisión Documental de la Cooperativa de Crédito había detectado que la firma como codeudora no coincidía con ninguna de las firmas auténticas que tenían registradas a mi nombre. Compararon mi tarjeta bancaria de cuando tenía 19 años, los formularios de depósito directo de mi trabajo, y todos coincidían entre sí, pero no con la firma del préstamo. Dana eligió cuidadosamente sus palabras. Dijo que la firma pertenecía a la mano de un tercero. Es decir, no era la mía. Y tampoco era la de Brandon. Nadie dentro de esa cooperativa quería enfrentar una demanda por haber aceptado un documento falsificado firmado frente a uno de sus propios empleados. Por primera vez desde que todo había comenzado, una institución tenía razones para actuar rápidamente a mi favor. Solo faltaban dos cosas para borrar oficialmente mi nombre de aquel préstamo y eliminar los atrasos de mi historial crediticio. Un reporte policial. Y una declaración jurada certificada por un notario. Dana deslizó el documento hacia mí. Había espacios para escribir la fecha en que descubrí el fraude, la descripción del documento falsificado, y luego, la línea que llevaba esperándome desde marzo. Una línea corta, ancha, completamente en blanco. Nombre de la persona que se considera responsable. Dana me pidió que me llevara el documento a casa, que no lo firmara hasta estar completamente segura, porque, según sus propias palabras, la certeza es un lugar del que ya no se puede regresar. Guardé la declaración dentro de mi mochila, entre mi computadora y el recipiente donde llevaba el almuerzo. Durante 3 días sentí ese documento ahí, como un cable con corriente. El departamento de mi abuela, dentro de la residencia para adultos mayores, olía a lavanda. Y a 1974. Ya tenía café preparado. Y una vieja caja de zapatos sobre la mesa, sujetada con una liga. Mi abuela nunca fue una mujer que hiciera las cosas con prisa. Primero leyó todos mis documentos. De verdad los leyó. Se puso los lentes. Revisó la declaración línea por línea como si estuviera revisando un contrato. Después retiró la liga de la caja. La primera fotografía era en blanco y negro, con los bordes ondulados por el paso del tiempo. Mostraba a una joven de unos 19 años frente a la lavandería de mi abuelo. A su lado había un muchacho un poco menor. La joven era mi mamá. Tenía exactamente la misma barbilla. Y la misma mirada firme. Mi abuela señaló la fotografía. Patricia le entregó su sobresueldo a tu tío Teddy todos los meses durante 6 años. Yo solo conocía el nombre del tío Teddy. Era de esas personas de las que nadie terminaba las historias. Mi abuela sí las terminó. Teddy era la inversión de la familia. El hijo. Mientras Patricia trabajaba desde los 16 años atendiendo el negocio y llevando las cuentas. Todo su salario iba al fondo familiar. Y ese dinero terminó pagando los estudios de Teddy. Estudios que nunca terminó. Después pagó un negocio que también fracasó. Y nadie, jamás, le devolvió un solo dólar a tu madre. Hizo una pausa, como si desenrollara lentamente una cuerda muy pesada. Y añadió: nunca lo llamaron robo. Solo decían que para eso estaban las hijas. Entonces mi abuela, con 85 años, dejó la taza de café sobre la mesa, y pronunció la frase para la que, sin saberlo, yo me había mudado al departamento 2B. Yo le enseñé a tu madre que el amor era una deuda. Me equivoqué. Después me miró fijamente. Y dijo: no te atrevas a seguir pagándola. Permanecí sentada en aquel silencio con olor a lavanda, sosteniendo la fotografía de mi madre, cuando tenía exactamente mi edad. Aquello no hizo que la firma doliera menos. Solo hizo que el dolor tuviera sentido. 3 generaciones completas repitiendo la misma historia. Cuando salí al estacionamiento, mi teléfono vibró. Era mi papá. Un hombre que escribe mensajes como si cada palabra costara dinero. Solo decía: reunión familiar. Cena del domingo. Por favor, papá. Beth me dijo que no fuera. Lo hizo mientras cenábamos comida tailandesa en su departamento, moviendo los palillos frente a mí para dar más fuerza a cada palabra. No les debes ninguna reunión. No les debes explicaciones. Tú eres la víctima, Sus.
No eres un tribunal de apelaciones. Todo lo que decía era cierto. Y aún así, fui. Y quiero ser completamente honesta sobre la razón. Porque en esa parte de la historia dejé de ser una simple hoja de cálculo. Una parte de mí fue porque las cosas importantes se terminan cara a cara. Esa es la explicación profesional. Pero la verdadera es otra. 34 años siendo hija de alguien no desaparecen como cancelar un pago automático. En algún rincón de mí todavía existía la esperanza de escuchar a mi mamá decir una sola palabra. Perdón. Sin explicaciones. Sin pero. Sin condiciones. Sin facturas. Yo conocía las probabilidades. Las había calculado. Pero necesitaba ver el resultado con mis propios ojos. Porque, de lo contrario, habría pasado el resto de mi vida preguntándome qué habría ocurrido. Me preparé de la única manera que sé hacerlo. En una carpeta coloqué la carta que ellos querían que firmara. La misma idea que mi papá ya me había insinuado por teléfono. Un documento preparado por mi mamá donde afirmaba que yo había autorizado verbalmente el préstamo hacía 2 años. Y que todo había sido un simple malentendido familiar. No estaba firmado. En otra carpeta guardé la declaración jurada que me había entregado Dana. También sin firmar. 2 futuros distintos. Dentro de una sola mochila. 15 minutos de camino hasta la casa de mis padres. No voy a fingir que sabía cuál de las 2 carpetas iba a salir de ahí. Mi mamá preparó mi comida favorita de cuando tenía 12 años. Carne al horno. Zanahorias glaseadas con azúcar morena. Pan recién hecho. Y el pastel de limón que siempre preparaba para mis cumpleaños. Si creen que eso fue casualidad, es porque nunca conocieron a una mujer que sabe manejar las cuentas tan bien como mi madre. La mesa estaba puesta con la vajilla buena. 5 sillas. Mi papá en la cabecera. Con el rostro gris. Como si hubiera ensayado toda la semana. Brandon frente a mí. Con la sonrisa que usa con sus clientes. Pero sin la seguridad de siempre. Mi mamá seguía junto a la estufa. Con el mandil puesto. Sonriendo. Y una silla permanecía vacía. Pregunté por mi abuela. Más para escuchar su respuesta que por otra cosa. Mi mamá respondió con total naturalidad. Hoy no se sintió con ánimo de venir. Otra mentira más para la libreta. Porque esa misma mañana yo había hablado con Margaret. Cuando le pregunté si quería acompañarme, respondió. Ya me senté suficientes años en esa mesa, hija. Vete. Y termina esto. La cena comenzó hablando del clima, del pan, como si nada hubiera pasado. Nadie mencionó que yo había abandonado esa casa 3 semanas antes como si estuviera huyendo. Mi familia siempre tuvo un talento especial para seguir sirviendo la comida alrededor de un cadáver. Cuando terminaron de recoger los platos y apareció el pastel de limón. Mi rebanada fue la primera en servirse. Por primera vez en años, la hija era atendida antes que nadie. Ya pueden imaginar el precio de aquella cortesía. Mi papá juntó las manos. Miró un punto por encima de mi cabeza. Y dijo que querían resolver todo aquello, como familia. Entonces mi mamá se quitó el mandil. Se sentó frente a mí. Y dijo, estamos dispuestos a ser muy generosos contigo, Susan. Voy a contarles exactamente cuál era la propuesta. Porque, curiosamente, era una muy buena propuesta. Querían que firmara la carta. Su carta. La del supuesto malentendido. En ella declararía que yo había autorizado verbalmente ser codeudora del préstamo 2 años atrás. El caso de fraude quedaría cerrado. La investigación terminaría antes de llegar a la policía. Y el apellido de la familia jamás aparecería en los archivos de ningún extraño. A cambio, 3 cosas. Primero, Brandon firmaría un plan de pagos preparado por mi mamá. Me devolvería absolutamente todo el dinero perdido. A razón de $400 mensuales. Empujó el documento hacia mí. Ya estaba firmado. Curiosamente, era la primera firma auténtica que Brandon hacía en toda esta historia. Segundo, si algún día regresaba a vivir con ellos, nunca volverían a cobrarme renta. Mi mamá pronunció la palabra eliminada como si fuera una reina aboliendo impuestos. Y entonces llegó la tercera oferta. La verdadera. Mi papá aclaró la garganta. Y dijo que ya habían hablado con el encargado del registro de propiedades. Estaban dispuestos a poner mi nombre en las escrituras de la casa. Esta casa será para ti, Susie. Mi mamá se inclinó ligeramente hacia adelante cuando pronunció la palabra escrituras. Sus ojos brillaban, como si hubiera guardado esa frase durante toda la semana. ¿Querías todo por escrito? Muy bien. Entonces pondremos la casa por escrito. Voy a admitir algo que jamás les confesé a ellos. Durante unos segundos, la oferta funcionó. Era la casa donde crecí. Un documento oficial. Notariado. Registrado. La prueba de que realmente había importado. La herencia convertida en disculpa.
Las escrituras como el recibo de toda mi infancia. Mi pulgar buscó la pequeña llave de latón dentro del bolsillo. Sus dientes seguían siendo afilados. Metal barato. Una sola copia. Lo único que realmente era mío. Miré los rostros de todos. La esperanza en mi padre. El alivio escondido de Brandon. La confianza absoluta de mi madre. Y entonces hice la única pregunta que realmente importaba. La única que ningún documento podía responder. Miré a mi mamá. Y dije, antes de que firme cualquier cosa, ¿puedes decirme que lo sientes? No por haber sido descubierta, sino por haber falsificado mi firma. El reloj de la cocina sonaba increíblemente fuerte cuando nadie hablaba. Nunca lo había notado. Mi mamá me sostuvo la mirada durante un largo rato. Y vi cómo lo pensaba. Eso es lo que todavía hoy no puedo olvidar. Durante unos segundos, la palabra perdón realmente estuvo a su alcance. Pudo haberla dicho, pero decidió que era demasiado cara. Alisó el mantel con la palma de la mano 2 veces. Y respondió, hice lo que hace cualquier madre, Susan. Moví dinero dentro de mi propia familia para ayudar a mi hijo. Hizo una pausa. Y terminó diciendo, lamento que tú no seas capaz de entenderlo. Ahí estaba. Toda la filosofía de nuestra familia resumida en 2 frases. Y una disculpa dirigida a mi forma de pensar. No a lo que me habían hecho. Mi papá murmuró en voz baja. Pat. Pero, como durante 40 años, nadie lo escuchó. Brandon intentó intervenir. Mi mamá lo hizo callar levantando apenas 2 dedos. Ni siquiera necesitó mirarlo. Y en ese instante comprendí la última pieza que me faltaba. Siempre había sido ella quien movía los hilos. Me puse de pie. Y quiero que esto quede muy claro. No estaba temblando. Mis manos estaban tan firmes como cuando escribo frente a una computadora. ¿Por qué? Por primera vez sentado en aquella mesa. Ya no estaba fingiendo mantener la calma. Simplemente la tenía. Saqué la carta que ellos querían que firmara de la primera carpeta. La dejé, sin firmar, junto al pastel de limón. Y dije, tienes razón, mamá. En esta familia todo le pertenece a todos. Por eso nunca hubo nada que realmente fuera mío. Ni mi sueldo, ni mi historial crediticio, ni siquiera mi nombre en un préstamo que jamás autoricé. Hoy voy a recuperar una sola cosa. Mi nombre. Fue exactamente en ese momento cuando la voz de mi mamá se quebró. No antes. Y ese quiebre no era tristeza. Era rabia. Me dijo que no me atreviera. Repitió la palabra familia una y otra vez. Volvió a decir, después de todo lo que hemos hecho por ti. Era la primera vez en toda mi vida que escuchaba a mi madre perder el control. Y también fue la primera vez que me escuché a mí misma conservar el mío. En ese instante comprendí cuál de las dos había vivido con miedo durante todos esos años. Desde la puerta, mi papá solo alcanzó a decir, Susie, y guardó silencio. Por primera vez, no me pidió que no hiciera un problema de todo aquello. Porque ya era un problema. El lunes por la mañana pedí un par de horas libres en el trabajo. Y fui haciendo, una por una, las diligencias que ponen fin a una vida entera. La primera parada fue una sucursal de UPS en Lyndon. Tenían servicio de notario. Llegué a las 9 de la mañana, cuando todavía estaba vacío. El notario era un muchacho con un tatuaje en el cuello y un sello en la mano. No podía importarle menos mi historia. Y nunca había agradecido tanto la indiferencia de un desconocido. Coloqué la declaración jurada sobre el mostrador. Fecha del descubrimiento. Aquel jueves de abril en que mi sueño de comprar un departamento murió durante una llamada telefónica. Descripción del documento. Préstamo personal por $38,000. Firma como codeudora falsificada. Y luego, la línea en blanco. Nombre de la persona considerada responsable. Con mi propia letra. Con la mano completamente firme. Escribí, Patricia Ann Chandler. El nombre de mi madre. Escrito por mí. Sobre un documento legal. Era el reflejo exacto de lo que ella me había hecho. Con una diferencia. Lo mío era verdad. Y esa única diferencia cambió toda mi vida. Firmé debajo con mi verdadera firma. Con mi auténtica S. Mientras el notario estampaba el sello comprendí algo que 9 años pagando renta me habían impedido ver. Nunca estuve pagando por una habitación. Estaba pagando la cuota de pertenecer al club de la hija responsable. Una membresía que renovaba cada mes. En un lugar donde jamás iban a aceptarme de verdad. El notario levantó la vista. Y dijo, son $8, por favor. La salida más barata de Estados Unidos. La segunda parada fue la subestación de policía en East Third Street. Un oficial paciente tomó mi declaración. Asignó un número al reporte. Y me dijo que alguien se pondría en contacto conmigo. Después preguntó si quería que me asignaran un asesor para víctimas. Respondí, no, gracias. Ya tenía a Beth.
una planta de albahaca y un cerrojo que cerraba por dentro. Después llevé toda la documentación con Dana Whitfield. Leyó el nombre escrito en la declaración. No mostró la menor sorpresa. Y entendí que ella lo había sabido desde abril. Mientras engrapaba los documentos solo dijo una frase. Por si sirve de algo, señorita Chandler. La mayoría de las personas termina firmando la otra carta. Mientras regresaba al trabajo, mi teléfono vibró sobre el portavasos del coche. Era un mensaje de mi papá. Solo decía, ya tomaste tu decisión. Tenía razón. Era la primera decisión que realmente me pertenecía. No voy a contarles una escena de juicio, porque nunca existió. Y este canal no inventa historias. Lo que ocurrió fueron trámites. Muchos trámites. Lo cual resulta apropiado, porque todo empezó precisamente con papeles. La investigación de la cooperativa de crédito confirmó oficialmente el fraude unas 6 semanas después. Un perito en análisis de escritura comparó la firma del préstamo con años de mis firmas auténticas. Y dejó por escrito que no coincidían. Las reclamaciones ante los burós de crédito fueron aceptadas. Y un martes de agosto, durante mi hora de comida, actualicé mi reporte. El préstamo simplemente había desaparecido. Los 4 pagos atrasados fueron eliminados. Mi puntaje crediticio comenzó a recuperarse. Como el agua cuando vuelve a encontrar su nivel. La deuda, por supuesto, no desapareció. Solo regresó a quienes siempre les había pertenecido. Primero a Brandon, como titular del préstamo. Y después a mis padres. Ellos decidieron hacerse cargo del saldo restante antes que dejar que él enfrentara las consecuencias. Incluso yo puedo admitir algo. Fue el primer acuerdo financiero realmente honesto que existió en esa familia en más de 10 años. La fiscalía ofreció a mi mamá un programa alternativo. Era la opción habitual para una persona de 63 años, sin antecedentes, que aceptaba reparar completamente el daño. Ella aceptó. No hubo juicio. No hubo esposas. Si cumple todas las condiciones durante 2 años, el expediente quedará cerrado. Sé que muchas personas pensarán que fue demasiado poco castigo. Y lo entiendo. Pero yo nunca necesité verla sufrir. Solo necesitaba que alguien, fuera de mi familia, escribiera oficialmente lo que había hecho, en un edificio donde su voz ya no pudiera cambiar la realidad. La oficina nueva de Brandon en Wayne Avenue cerró antes del día del trabajo. BC Peak Marketing volvió a funcionar desde la sala de su casa, como siempre debió haber sido. Un hombre, una computadora, y nada más. Mis padres retiraron parte del dinero de la jubilación de mi papá para cubrir el plan de restitución. El fondo familiar sobrevivió. Siempre sobrevive. La única diferencia es que ahora funciona con su dinero, no con el mío. Y todos los domingos a las 4 de la tarde suena mi teléfono. Es mi abuela Margaret. Tiene 85 años. Y siempre hace exactamente la misma pregunta. ¿Cómo sigue la albahaca? Ahora es invierno. Y ya puedo contar cómo terminó realmente esta historia. En enero, 3 semanas antes de cumplir 35 años, firmé finalmente la compra del departamento junto al río. Tiene 2 habitaciones, para que mi abuela pueda quedarse cuando quiera. Y un balcón orientado al este, donde aquella planta de albahaca sigue creciendo dentro de la misma maceta de barro que compré durante aquellos 3 días que cambiaron mi vida. Yo misma devolví la llave del departamento 2B al señor Hall. Me dio la mano. Y dijo, fue una buena inquilina. Conociéndolo, era el mejor cumplido que podía recibir. La llave de mi nuevo hogar cuelga sola en un llavero. No comparte espacio con ninguna otra. Algunas mañanas todavía la aprieto dentro del elevador. Como otras personas aprietan un crucifijo. No por miedo, sino por gratitud. Mi mamá me envió una tarjeta de Navidad, comprada en una tienda. Solo firmó, mamá y papá, con esa S tan característica de su letra. No escribió nada más. No la rompí. Tampoco respondí. Simplemente la guardé dentro de la caja donde conservo las fotografías de Margaret. La última página de esa vieja contabilidad familiar. Y si el próximo año llega otra tarjeta, haré exactamente lo mismo. Porque los límites no son una guerra. Solo son una puerta, que únicamente puede cerrarse desde mi lado. Brandon y yo ya no hablamos. Los cheques de restitución llegan el primer día de cada mes. Salen de la cuenta bancaria de mis padres. Y siempre llevan la firma de mi papá. Los martes por la noche doy un taller gratuito en la Biblioteca Belmont. Enseño educación financiera para mujeres. Cómo revisar el historial crediticio. Cómo actualizar beneficiarios. Cómo asegurarse de que su nombre aparezca donde realmente debe estar. La semana pasada asistieron 11 mujeres. Todas eran la persona responsable de su familia. Cuando les enseñé cómo obtener un reporte completo de crédito, 3 descubrieron problemas que desconocían.
y una de ellas rompió en llanto. Reconocí inmediatamente ese tipo de llanto. Porque hacía apenas 6 meses, una enfermera con unos palillos en la mano, y una anciana con una caja de zapatos, se habían quedado conmigo hasta que pude dejar de llorar. La familia por la que pasé 9 años pagando ya no existe. La que tengo ahora funciona con una moneda completamente distinta. Si de toda esta historia solo recuerdan una frase, que sea la que alguien debió decirle a mi abuela hace 60 años. El amor no es una deuda que tengas que pagar para que te permitan quedarte. Y la primera firma que le debes a alguien en esta vida es la tuya, escrita con tu propia mano, sobre tu propio futuro. Esa fue mi historia. 9 años pagando renta. Una firma falsificada. Y un lunes cualquiera en el que, por fin, escribí mi verdadero nombre. Si esta historia les recordó que deben revisar su historial crediticio completo en los 3 burós, háganlo esta misma semana. Y si ustedes también son esa persona responsable en su familia, compartan esta historia con alguien que entienda exactamente lo que significa.